En la abrasadora madrugada del 15 de mayo de 2018, el viento seco recorría las serranías de la Reserva Cumbres de Monterrey, en el estado de Nuevo León. El aire enrarecido transportaba un silencio sepulcral, donde el crepitar de la hojarasca seca apenas disimulaba la total ausencia del pecarí de collar en sus predios nativos. Aquella región semiárida parecía condenada al deterioro definitivo, sumida en una profunda incertidumbre sobre el impacto ecológico real de esta feroz invasión biológica. Con un grupo invasor inicial de apenas unas pocas piaras de cerdos ferales escapadas de ranchos, los pobladores observaban el desastre en el matorral con impotencia total. Los campesinos dudaban firmemente de que la simple presencia de estos cerdos pudiera devastar en tan poco tiempo los extensos matorrales de la geografía del norte mexicano. A pesar del escepticismo inicial, las brigadas de conservación advirtieron que este invasor desataría un colapso profundo en la dinámica terrestre de toda la gran reserva. Si te gustan las historias que demuestran cómo la naturaleza puede regenerarse cuando la protegemos con inteligencia, considera suscribirte al canal. Muy pronto, la irrupción destructiva de este ungulado alteraría la calidad del suelo, la retención del agua y la densidad celular de toda la vegetación local circundante. Sin embargo, para comprender el verdadero alcance de esta crisis, es imperativo examinar la degradación histórica que redujo este enclave desértico a un páramo estéril. La irresponsabilidad humana y el desconocimiento ecológico habían empujado a las especies nativas al borde mismo de la erradicación total en todo el territorio del norte. La topografía de la región combina cañones profundos de piedra caliza con extensos matorrales submontanos que se extienden directo hacia los valles del árido desierto. Durante generaciones, las comunidades locales mantuvieron una relación productiva con el territorio, criando ganado vacuno y cultivando pequeñas parcelas de maíz nativo. La expansión sin control de la ganadería extensiva erosionó gradualmente la capa fértil de la tierra, dejando cicatrices profundas en la geografía del matorral desértico. A partir de la década de los 90, la introducción deliberada de jabalíes europeos en ranchos cinegéticos sembró la semilla de una catástrofe ambiental a gran escala. Los cerdos asilvestrados encontraron en los tendidos de quebradas y abrevaderos un refugio ideal para multiplicarse sin control ni depredadores naturales en la zona. Paralelamente, el uso indiscriminado de venenos ilegales por parte de ganaderos erradicó a pumas y jaguares, eliminando al único freno biológico del cerdo en la región. La proliferación masiva del cerdo feral provocó la destrucción acelerada del suelo mediante su osado continuo, devorando raíces y bulbos nativos en toda el área ejidal. Sin sotobosque para fijar la humedad, los arroyos estacionales se secaron y la erosión hídrica despojó al suelo de sus minerales primordiales durante las lluvias intensas. El colapso de la cadena trófica aceleró la degradación del hábitat, reduciendo vastas áreas de matorral a pedregales estériles, carentes de vida silvestre nativa en el lugar. Las piaras invasoras devoraron además los nidos de aves que anidan en el suelo y desplazaron al pecarí nativo de sus fuentes ancestrales de alimento vegetal tan vital. Para el año 2014, los censos de biodiversidad confirmaron la trágica desaparición de las últimas parejas de pecaríes en las cañadas del norte mexicano. El territorio lucía desolado, sin el característico chasquido del pecarí, ni sus huellas impresas en los senderos arcillosos del matorral seco del gran estado de Monterrey. Las autoridades declararon la zona como un ecosistema severamente amenazado, incapaz de autorregenerarse sin una estrategia científica e inmediata de control del invasor. Fue entonces cuando un equipo de biólogos propuso la creación de un plan de erradicación mediante unidades de manejo ambiental y apoyo comunitario directo del ejido. El reto principal consistía en convencer a las comunidades rurales de que el cerdo feral representaba un peligro sanitario mortal para sus propios cerdos de corral. La ventaja oculta de la estrategia residía en la accidentada geografía de los cañones, cuyos pasos estrechos permitían instalar trampas de corral masivas en los senderos. Al garantizar zonas de amortiguamiento libres de invasores, los científicos diseñaron una red interconectada de corredores de monitoreo satelital continuo en la zona. Los ejidatarios aceptaron colaborar activamente en el manejo a cambio de programas de compensación económica y aprovechamiento de la carne procesada en la comunidad. Con el perímetro mapeado, la logística para erradicar a la destructiva piara comenzó a gestarse bajo una estricta supervisión técnica y veterinaria en el trabajo de campo. Desde tiempos ancestrales, el pecarí de collar cumplía un rol vital como dispersor de semillas y moderador natural de la vegetación del áspero desierto norteño. Sus hábitos de forrajeo respetaban la capa superficial de la tierra, permitiendo que la flora nativa sobreviviera a las largas sequías del clima desértico de la región. Evolutivamente, la competencia con el voraz cerdo feral quebró este balance milenario.
dejando las cumbres y cañadas totalmente despojadas de regeneración vegetal. La pérdida de los matorrales nativos aceleró la desertificación, demostrando que ningún ecosistema soporta la presencia descontrolada de un gran invasor en su territorio. La ausencia del pecarí y la abundancia del cerdo asilvestrado provocaron además la propagación de enfermedades letales para el ganado vacuno del ejido participante. Durante la década de 2010, los técnicos observaron con impotencia cómo los abrevaderos comunitarios se contaminaban por el lodo de los cerdos asilvestrados. Sin embargo, la intervención de la CONANP en alianza con organizaciones no gubernamentales cambió radicalmente el destino catastrófico de la gran reserva natural. Los antiguos cazadores furtivos de la región fueron contratados y capacitados profesionalmente como rastreadores y técnicos de erradicación de invasoras en el ejido. Esta transformación sociocultural convirtió el conocimiento empírico de los pobladores en una herramienta invaluable para la investigación científica de campo diaria. La logística incluyó la instalación de trampas mecánicas de caída y la colocación de collares GPS en cerdos guía para localizar a las piaras ocultas en la montaña. Mapas detallados de radiotelemetría permitieron identificar las rutas de alimentación más transitadas por los invasores a través de los cañones secos de la reserva. Se firmaron acuerdos ejidales vinculantes para prohibir la liberación de cerdos domésticos y monitorear permanentemente las fuentes de agua dulce de la comunidad. Durante meses, los veterinarios analizaron muestras de tejido para evaluar la presencia de bacterias y virus en las poblaciones ferales capturadas en el área ejidal. La tensión en el campamento base aumentaba a medida que se acercaba la fecha de activación de las brigadas de control intensivo en el corazón mismo de la reserva. La comunidad científica internacional mantenía sus ojos puestos en este experimento pionero de erradicación en el continente americano y el norte de México. Los técnicos prepararon el terreno instalando cercos de exclusión en los manantiales para permitir que la vegetación riparia comenzara a sanar en total silencio. Cada detalle logístico fue calculado minuciosamente para minimizar el impacto sobre la fauna nativa y maximizar la efectividad en la captura de piaras invasoras. Los campesinos locales patrullaban voluntariamente los límites de la reserva para detectar cualquier nueva incursión de animales escapados de granjas linderas. El ambiente de expectación era palpable entre los investigadores, quienes sabían que la salud del ecosistema dependía del éxito de esta compleja misión de campo. La ciencia y el saber comunitario unieron sus fuerzas en una alianza inédita para devolverle la vida a un territorio golpeado por la plaga del cerdo feral norteño. Todo estaba finalmente listo para poner a prueba la hipótesis de que eliminar al invasor permitiría la regeneración natural de la tierra y del agua de la zona. Los monitores satelitales calibraron las señales de radiotransmisión para registrar la ubicación exacta de los últimos grupos de cerdos ferales en la reserva. La noche previa al operativo, un silencio expectante cubrió las serranías, anunciando el inicio de una nueva era para toda la biodiversidad del matorral seco local. Los biólogos ultimaron los informes técnicos, conscientes de que los datos recabados servirían como modelo para erradicar invasoras en todo el territorio nacional. Con la fe intacta en la resiliencia de la tierra, el equipo se dispuso a iniciar la fase intensiva de retiro de la especie invasora en la reserva protegida. El 22 de octubre de 2019, las brigadas comunitarias desplegaron las trampas de captura masiva en los cañones más afectados del ejido. Con precisión técnica, docenas de cerdos ferales fueron removidos del ecosistema, deteniendo de golpe el osado destructivo en la capa de tierra fértil del lugar. Los datos de rastreo permitieron ubicar y retirar a las piaras más agresivas que dominaban los manantiales y ahuyentaban a la fauna nativa del territorio ejidal. Durante los primeros 6 meses, los científicos monitorearon la vegetación circundante a los puntos de captura mediante transectos de medición botánica continua. Los temores de que el impacto del cerdo fuera irreversible generaron semanas de angustiante incertidumbre profesional en los equipos de investigación de campo. Sin embargo, las imágenes de las cámaras trampa revelaron pronto un paulatino cese del pisotón y una estabilización del suelo en las cañadas recuperadas del ejido. El giro contraintuitivo ocurrió cuando las semillas de cactáceas y pastos nativos, atrapadas por años bajo el lodo, comenzaron a germinar con fuerza extraordinaria. Contra los pronósticos pesimistas de varios expertos, la flora nativa demostró una extraordinaria capacidad de recuperación al retirarle al invasor de encima. En el año 2021, las cámaras registraron el regreso de las primeras familias de pecarí de collar a las fuentes de agua rehabilitadas en la zona ejidal. La confirmación de este evento desató la euforia entre los biólogos y consolidó la confianza de los ejidatarios en el manejo técnico de la vida silvestre local. La población de especies nativas se duplicó en pocos años, ocupando de nuevo los nichos ecológicos que habían sido usurpados por la plaga del cerdo feral destructivo.
Los temores de los granjeros sobre la pérdida de cosechas disminuyeron drásticamente al comprobar que los campos estaban totalmente libres de las incursiones. El pecarí nativo se asimiló de forma perfecta en el balance ecológico, demostrando que su forrajeo suave era la pieza clave para la salud del sotobosque nativo. Los datos recopilados superaron las expectativas más optimistas, revelando un ritmo de recuperación hídrica sin precedentes en las laderas de la Gran Reserva. El mapa de vegetación mostraba una cobertura continua de pastos nativos a lo largo de decenas de kilómetros de cañadas previamente devastadas y secas por la plaga. La erradicación exitosa de los grupos de cerdo feral confirmó que los ecosistemas áridos pueden sanar si se remueve la presión de la especie invasora introducida. Cada nuevo brote de matorral fotografiado por los técnicos simbolizaba la victoria de la ciencia participativa sobre la degradación de la tierra del norte mexicano. Los resultados demostraron que la conservación activa no está peleada con el desarrollo rural, sino que protege los recursos de los propios campesinos del lugar. La experiencia adquirida en Cumbres de Monterrey comenzó a atraer la atención de expertos internacionales interesados en replicar el control masivo de invasoras. El ecosistema respondía al retiro del invasor, desencadenando un fenómeno biológico fascinante que transformaría el suelo y la disponibilidad de agua en el ejido. La eliminación del osado constante del cerdo permitió que la capa orgánica del suelo se consolidara sin sufrir la ruptura de sus raíces principales en la tierra. Al disminuir la erosión de las laderas, las raíces de los pastos ancestrales volvieron a afianzarse firmemente en la capa fértil de la tierra desértica del lugar. Este milagro biológico detuvo la pérdida de sedimentos, permitiendo que la materia orgánica enriqueciera la calidad agrícola de las tierras ejidales comunitarias. La regeneración de la cubierta vegetal mejoró la capacidad del suelo para absorber y retener el agua de las lluvias estacionales del cálido verano norteño. Antiguos arroyos de montaña que habían permanecido secos por años volvieron a correr con agua pura y cristalina durante meses tras las tormentas de la temporada. La disponibilidad constante de agua frenó el avance de la desertificación, devolviendo el tono verde a las cañadas que lucían erosionadas y muertas en el pasado. Las plantas de floración nativa proliferaron de nuevo, atrayendo a miles de insectos polinizadores y aves a la cuenca hidrográfica del vasto ejido recuperado. El agua filtrada al subsuelo recargó los acuíferos comunitarios, asegurando el vital líquido para las actividades agrícolas y ganaderas de los pobladores locales. La transformación socioeconómica generó empleos verdes dedicados al monitoreo de la fauna, la restauración de suelos y el ecoturismo de montaña sustentable. La erradicación del cerdo redujo la transmisión de enfermedades al ganado, elevando la productividad sanitaria y económica de las granjas locales de la comunidad. El ecoturismo de senderismo y observación de vida silvestre atrajo a visitantes, inyectando recursos económicos frescos a las familias de la región restaurada. Los antiguos cazadores se convirtieron en guías certificados, compartiendo la historia del rescate del matorral seco con los visitantes apasionados por la ciencia. El orgullo comunitario floreció al ver su territorio convertido en un referente nacional de control de invasoras y restauración ambiental efectiva del matorral. La reserva recibió reconocimientos internacionales como un modelo replicable de manejo de especies exóticas en tierras de propiedad comunal ejidal en México. El éxito del plan demostró que combatir a las especies invasoras es una inversión directa para proteger la seguridad hídrica y alimentaria de todo nuestro país. La cascada trófica iniciada por el retiro de un invasor devastador había sanado la tierra, el agua y la vida de una región redimida del desastre por la ciencia. En las escuelas rurales de Nuevo León, los niños aprenden hoy la importancia de proteger la fauna nativa mediante talleres de educación ambiental comunitaria. Los campesinos veteranos enseñan a las jóvenes generaciones a monitorear los ecosistemas para prevenir el regreso de especies exóticas destructivas en el futuro. La memoria de la devastación causada por el cerdo feral sirve como una lección viva sobre las trágicas consecuencias de introducir fauna exótica en el hábitat. Aquellos mapas de satélite que en el año 2014 mostraban suelo desgarrado, hoy lucen repletos de vegetación en proceso de recuperación continua. El contraste entre el suelo erosionado del pasado y la abundancia del presente confirma que la batalla por el matorral ha valido la pena por completo en la zona. A pesar de los logros, persisten retos como el monitoreo constante de los límites de la reserva para evitar que nuevos cerdos se asilvestren en el área protegida. La comunidad se mantiene vigilante para garantizar que los cercos y las trampas continúen operando con eficiencia ante cualquier brote del invasor feral. Hoy, el silbido del viento cruzando los cañones verdes de Monterrey es el testimonio firme de una tierra que logró sacudirse una terrible plaga destructiva. La reconciliación del ser humano con el manejo responsable de la fauna demuestra que es posible corregir los desequilibrios causados por el hombre en el pasado.
En el retorno del Pecarí y el fluir continuo de los arroyos descansa la promesa de que la naturaleza siempre resurge cuando la sanamos con rigor científico.